Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Un té con Nieves. Hoy vais a estar ante una velada muy especial porque no va a ser una velada al uso. Vamos a tener True Crime en directo con uno de los más grandes expertos que conozco en el caso que vamos a tratar. Y si me disculpáis, que es algo que se me estaba olvidando, voy a microfonear el directo. Bueno, tenemos ya ahí a Gabriel. Perfecto. Conectamos. Solicitud aceptada. Vamos a ver qué pasa. ¿Tenemos algún problema para conectar? Porque estoy aceptando la solicitud. Vamos a ver. A ver si quiere conectar. A ver, chicos. Uy, pantalla negra. A ver ahora. Gabriel, yo te veo. ¿Qué digo? Uy, digo, esto está dando unos pocos problemas. Empezamos con buen pie. Bueno, muy bien, vamos a empezar un minutito antes. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cuánto tiempo? Bueno, un placer, mi querida Nieves, un El verdadero placer es mío. placer. Hoy nos vas a traer un directo muy espectacular. Mira, por ahí ya está empezando a conectarse la gente. ¡Hola! ¡Hola! Hoy nos vas a traer un directo muy espectacular porque no va a ser un directo al uso en Un té con Nieves, sino que vamos a hablar de uno de los casos criminales más emblemáticos de la historia. Y por supuesto, para ello, pues he traído aquí al mayor experto que yo conozco en esto, Gabriel Pombo, abogado de profesión, especialista en la figura de Jack el Destripador. Gabriel, ¿me oyes bien, verdad? Te escuchaba con un poco de eco. Pues no sé por qué será. ¿No me oyes bien? Lo que sucede, lo que sucede es que hay un poco de eco. A ver, Gabriel Pombo, especialista en la figura de Jack el Destripador, bueno, especialista en perfilar en sí, pues eso, perfiles de asesinos en serie. Y Gabriel, hola, por ahí a los que nos saludan. Gabriel, para empezar esta entrevista, te voy a hacer la pregunta de rigor, ¿vale? No sé si me oye bien, si no me oye bien. Uy, Eh, ¿me oyes bien? Gabriel, ¿me oyes bien? Me parece que estamos teniendo problemas técnicos. Gabriel, ¿escuchas lo que te digo? ¿Escuchas lo que te digo? sí, te ¿Me estoy escuchas? escuchando. Ahora está aminorándose el eco bastante fuerte que había al principio y ahora sí da la impresión de que estamos ya con una mejor audición, mi querida Nieves. Vale, Estoy a vale. la espera. Bueno, vale. Me acerco un poquito el micrófono, ¿vale? Venga, te voy a hacer, antes de empezar a hablar de este caso, te voy a hacer la pregunta de rigor, ¿vale? Porque para mí es muy importante que mis espectadores conozcan a mis invitados. Así que venga, adelante. Dinos, ¿quién es Gabriel Pombo? ¿Me escuchas o no me escuchas? No sé si Gabriel me escucha, si no me escucha. Gabriel, ¿me escuchas? Gabriel, ¿me escuchas? Bueno, como te decía mi querida Nieves, había un poco de delay. Trataré
de contestar ahora y bueno, crucemos los dedos para que se solucionen los problemas técnicos. Ante tu pregunta de quién soy, bueno, básicamente soy un abogado metido a escritor, esa ha sido una definición que muchas veces he hecho Bueno, y bueno, yo sí te estoy escuchando. continúa. Sí, ya te estoy leyendo, Gabriel, que hay mucho delay. Es que no puedo hacer nada por solucionarlo. No puedo hacer nada por solucionarlo. Eh, continúa hablando, continúa Bueno, presentándote, por favor. bien, me presentaré y voy a tratar de dejar de lado el delay que siento y esperando de que, bueno, que se oiga medianamente bien. Como decía, Gabriel Pombo, bien, sigo. Gabriel Pombo es un escritor que también incursionó en temas criminológicos, escribió, escribió varios libros. Comencé con El monstruo de Londres, la leyenda de Jack el Destripador, un, un ensayo narrativo. Bien. Eh, Gabriel, escúchame. Gabriel, si queréis, podéis salir y entrar y probar a entrar otra vez, ¿vale? Salir y entrar otra vez, a ver si reconectando hay mejor sonido. No sé si me escucháis lo que os digo, yo creo que no me escuchan lo que digo. Vale, vamos a ver si Gabriel entra otra vez, ¿vale? Y a ver si podemos iniciar el directo un poquito mejor. A ver, estos son gajes del directo que le vamos a hacer. Habrá que conformarse y podemos continuar la entrevista ya mejor, porque la verdad es que es una pena que se malogre este programa porque tengo preparadas una serie de preguntas muy, 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 muy interesantes sobre el caso y, bueno, en fin, pues sería una pena que la velada terminase así. Así que vamos a ver si Gabriel se reconecta y podemos continuar con, mira, ya tenemos otra vez aquí la solicitud de Nivia. A ver, aceptamos. Venga, a ver si ahora se puede transmitir. A ver si ahora sí va. Eso digo yo, César, a ver si ahora sí va. Hoy vamos a tener programa accidentado, pero a ver, estos son los gajes del directo. Bien, mi querida Nieves Guijarro, esperemos que no haya problemas, ninguna interferencia en la transmisión. Y bueno, acá estoy a las gratas órdenes de ti y de tu audiencia para las preguntas que desees formularme. Vale, a ver si ahora me oyes mejor, un poquito mejor. Ah, ahora se oye bien, por suerte. Perfecto. ¡Ah, qué gozo! Bueno, Gabriel, que tú nos estabas enseñando tus libros. Continúa presentándote, venga. Bueno, mi primer libro, año 2008, La leyenda de Jack el Destripador del Monstruo de Londres, un ensayo criminológico e histórico sobre la vida del infame criminal victoriano conocido como Jack el Destripador. También tuve libros dedicados a asesinos en serie en general, como Historias de Asesino, publicado en el año 2010. Posteriormente, prosiguiendo con la saga de Jack el Destripador, el libro que aquí muestro en pantalla, Jack el Destripador, la leyenda continúa, también un ensayo histórico y criminológico donde abundo sobre las teorías e hipótesis respecto de cuál es la posible identidad esquiva del gran criminal victoriano. Después de otros libros de investigación y relativos al tema de asesinos seriales, por primera vez a partir del año 2006 incursiono en el género de la novela, con mi primera novela, que aquí la muestro en pantalla,
titulada El animal más peligroso, un thriller victoriano, donde desde el mundo de la ficción trato de develar el arcano de la identidad no solo del mítico Jack el Estripador, sino de otro trágico monstruo de la era victoriana que se denominó el descuartizador del Támesis o asesino del torso de Támesis, y como considero que el misterio de Jack el Estripador y también el de este otro criminal infame de la era victoriana son insolucionables desde el mundo de la objetividad, de las pruebas, porque nunca se podrá conocer con fehaciencia su identidad, consideré que solamente desde el plano de la ficción y la fantasía podía, entre comillas, lograr solucionarse de cercano. Y por eso me aboqué a esa novela, El animal más peligroso, un thriller victoriano, que tuvo una reedición en el año de 2019, ampliada, con un prólogo, con toda una parte de apéndice, que trató de darle un mayor contexto a la obra, y también proseguí mis actividades literarias juntamente con el ejercicio profesional de la abogacía. En el año 2012 salí de la temática de Jack el Estripador y de la vieja era victoriana y pasé a la década del 30 en Ohio, Estados Unidos, con otro mítico asesino conocido como el descuartizador de Cleveland, también conocido como el carnicero loco de Kingsbury Run, que fue perseguido por un notable criminólogo y detective, que todos tenemos conocimiento del mismo, que fue Eliot Ness, el gran criminólogo, el gran luchador contra el AMPA y vencedor de Al Capone y de otros mafiosos en la década del 20 en Chicago. Sin embargo, fracasó en la persecución, en la búsqueda y la captura del criminal conocido como descuartizador de Cleveland. Y bueno, me pareció interesante abordar esa temática, que ha sido mi última novela. En mis 2 últimos años, vale decir, 2024-2025, y en lo que va de este 2026, salí de esa temática y de ese género, y pasé a incursionar en los relatos cortos, inspirados en temas de terror, de fantasía, de ficción, propiamente dicho, pero dejando de lado ya obras más extensas, como ser ensayos, investigaciones históricas y novelas, y pasar a los relatos cortos. Y bueno, y en eso estoy hoy en día incursionando, y colaboro también cada tanto con canales de YouTube especializados en temas criminológicos, como por ejemplo Informe Enigma, y ahora, con muchísimo gusto, comparto estos minutos con la audiencia de Nieves Guijarro. Claro, además Gabriel, además de buen amigo, es compañero, porque yo también he sido compañera suya de Informe Enigma y precisamente lo conocí por Informe Enigma, ¿verdad, Gabriel? Exactamente. Ahí sí. Tenemos un directo amigo en común, el periodista español Jorge Ríos, que ya desde hace unos años lleva ese programa. Primero lo llevó a nivel radiofónico y desde hace relativamente poco en YouTube con su canal Informe Enigma, muy, muy recomendable, ¿no? Cada tanto, aprovechando su generosidad, intervengo en algunos directos que estamos llevando adelante. Mira, Gabriel, lo que dicen por aquí. César dice, conozco el caso por la novela gráfica Torso de Bendis. Buscaré la novela. Pero mismo tú sabes cuál es. Sí, la novela de Andreico y Bendis, o sea, 2 autores, es una novela gráfica de las más espectaculares en esta materia, y obviamente no es un examen exhaustivo, histórico, del caso del descuartizador de Cleveland, pero para entrar en materia está muy bien leerla, y fue uno de los libros que tomé de base para lo que también fue una novela, porque creo que no llegué a comentarlo, que en el año 2022 publiqué el llamado La sombra del descuartizador, que también, al igual que hago de alguna manera con El animal más peligroso, acá trato de develar desde el mundo de la fantasía y la ficción el misterio de la identidad de este otro criminal, en este caso el llamado descuartizador o torso de Cleveland.
Por cierto, El animal más peligroso, una novela muy buena. Yo tengo un ejemplar en casa. Gabriel, ¿qué fue lo que te lleva a especializarte en retratos criminales? Porque tú no eres abogado penalista. No, como he comentado en otros programas que me han hecho preguntas similares, siempre fui un apasionado de la criminología, aunque mi área de atención y donde tengo mis mayores clientelas, obviamente no es el derecho penal, sino que más bien es el derecho comercial y civil, pero siempre me apasionó como pasatiempo, como hobby, y bueno, fue un pasatiempo que fue llenando cada día más mi vida, y empecé a leer, a informarme, ya desde hace 2 décadas, más de 2 décadas sobre el caso de Jack el Estripador, y bueno, sin quererlo, uno se convierte en un conocedor y algunos tienen la generosidad de decir que uno es un experto en la materia. ¿eh? Si entras a internet, bueno, verás algunos elogios que considero que son inmerecidos, pero destacan mi pericia en el caso de Jack el Destripador. Y bueno, quizás sí, sí lo tengo, en base a haber leído tanto, lo que empezó como un pasatiempo, como un hobby, después fue tomando otra fuerza y ya digo a una posición más seria donde elaboré libros de investigación, siempre he tratado de ser muy riguroso, muy respetuoso del lector al cual le hago llegar mis libros, y uno de mis intereses fundamentales es separar los bulos, toda la parte fantasiosa que hay en el caso, y sobre todo partes también interesadas, porque el caso de Jack el Destripador se presta para una manipulación, al punto tal de que raramente pasa un año sin que surja una sensacional y amarillista noticia de que se descubrió por fin la identidad del mítico asesino. Y en la mayoría de estos casos, por no decir en todos, se trata de farsas, de presentaciones totalmente estrafalarias e incluso engañosas para el público. Entonces, yo siempre hago la diferencia con aquellos autores que de buena fe creen que su nominado, su candidato a ser la identidad de Jack el Estripador es auténtico y bueno, y ponen su mejor esfuerzo, aunque el candidato en sí carezca de todo fundamento, con aquellos otros autores que lo hacen con fines espurios, lucrativos, que lamentablemente los hay, y que arman todo un tinglado, a veces con el auxilio de peditos o pseudopeditos. Quizá el caso más emblemático de farsas en esta materia sea la de una supuesta prueba de ADN. Tengo que decirlo, el libro se llamó Persiguiendo a Jack el Estripador y se presentó en el año 2012. El autor Russell Edward contrató a un pseudopedito finlandés en ADN mitocondrial, compró una prenda que ya había sido desechada por Scotland Yard, la compra en una subasta, o sea, justamente Scotland Yard la desecha porque llega a la conclusión de que carece de cualquier valor desde el punto de vista criminológico. Ya no tiene rastros ni hemáticos ni seminales que puedan ser cotejados y por lo tanto mal puede llevarse a cabo una eficaz prueba de ADN, pero sin embargo este autor arma todo un tinglado, arma todo un paripé y consigue no solo su cuarto de hora mediático, sino vender buenos ejemplares de libros y otras ganancias. Y después suelen repetirse, pasa el tiempo y como la gente se olvida y como no hay rigor, porque es lógico que no tenga que haber personas que se especialicen en el caso de Jack el Estripador. Como yo digo, la gente tiene problemas mucho más importantes y no todos tienen que tener esta pasión casi enfermiza por una temática. Entonces, al no saber, al no tener elementos de juicio para derribar un bulo, una pretensión falsa, bueno, siguen nuevamente inundando a veces portales de Internet estas ficticias y sensacionales, entre comillas, noticias de que por fin se encontró la identidad del mítico asesino. Y lo hacen solamente para ganar dinero, para tener su cuarto de fama y para burlarse y engañar al público, lo cual me parece sumamente reprobable. O sea, aparte de mi accionar y de las conferencias que he impartido y de los libros que he sacado, sobre todo aquellos que son de ensayos y de investigación histórico y criminológico, apuntan a derribar
esas falsedades y que el público interesado en el caso tenga la mejor información, la información más veraz, objetiva y rigurosa posible. Perfecto. Fíjate que te iba a preguntar ahora por la investigación de Russell Edwards, ¿qué te parecía? Pero me acabas de responder ahora mismo la pregunta, porque me acabas de decir que en realidad no es válida, ¿no? Yo es que no entiendo Bien. mucho de muestras, Gabriel, pero explícame un poquito esto Bueno, para que yo lo entienda. mi querida Nieves, me anticipé a tu pregunta. Solamente puse como a título de ejemplo la investigación o pseudo investigación de Russell Edwards como ejemplo de una información falaz, mentirosa, que se hace simplemente para obtener una ganancia. ¿Y, y cómo se puede probar que es falso? Bueno, además de que en este caso intervinieron verdaderos peritos y especialistas en ADN que fustigaron y pusieron en evidencia de que el examen pretendidamente concluyente de que era un señor llamado Aaron Skominsky, no había dicho eso, o sea, en definitiva, esta teoría en concreto acusa a un judío polaco que fue barbero y que terminó sus días en un hospital psiquiátrico llamado Aaron Kominsky, de haber sido Jack el Destripador en base a una presunta prueba, un presunto chal que sería de la víctima Caterina Dowers y que tendría restos seminales y hemáticos. Ni una cosa ni la otra, y además de que ha sido desestimada por los verdaderos expertos en materia del estudio del ADN, esta pretendida prueba, además, investigando con un poco más de profundidad, se llegó incluso a la conclusión de que la persona nominada a haber sido Jack el Destripador, o sea, el sujeto de que vengo mencionando, Aaron Kominsky, era imposible por una situación material y física que fuera el asesino, dado que en el periodo en que se cometieron los crímenes se encontraba internado en una workhorse, en una casa de trabajo, la cual, si bien no era ni un hospital psiquiátrico, ni era tampoco, mucho menos, una cárcel, no se le permitía salir alegremente a una persona, tenía que pedir permisos y autorizaciones especiales, y se retiraba en forma clandestina, bueno, sencillamente se lo expulsaba y de todo eso quedaba constancia en los registros de esta casa de trabajo. Y bueno, está comprobado de que este hombre estaba internado y que nunca salió en las fechas donde se cometieron los crímenes de Jack el Destripador. Por tanto, ¿qué mayor prueba para destruir un argumento, una pretensión de autenticidad, la culpabilidad de un individuo, que la demostración cabal de que él mismo físicamente, materialmente, era imposible que estuviera libre para cometer los desmanes que se le atribuyen? Pese a todo, dejando de lado esta prueba que ha sido presentada hasta por expertos y en forma totalmente determinante, se deja a veces pasar el tiempo y vuelve años después, en este caso fue en el pasado año del 2015, se volvió a replantear la misma hipótesis, remozándola, cambiándole algunos detalles, pero aprovechando el hecho, reitero, de que no hay rigurosidad y que no hay y que a veces los portales de internet sin ningún digamos sin ningún control, sin ninguna revisación de lo que están propalando, lo sacan a luz porque, bueno, porque sirve económicamente y mediáticamente. Y bueno, reitero, lo de Russell Edwards y la teoría del chal, de la supuesta culpabilidad de un cómic, es solo un ejemplo entre muchos de estas falacias, de estos bulos y de este aprovechamiento espurio de un caso criminal bueno, que los entusiastas del mismo y la gente en general que desea conocer la verdad se merece otra cosa y no se merece que se burlen de la misma, en definitiva. Sí, y además, Posninsky ha sido un sospechoso que siempre ha estado en el ojo del huracán, ¿no? Pues ya lo descartamos. Bueno, Gabriel, yo te iba a pedir, por favor, para la gente que haya aquí conectada, que conozca el caso de oídas, pero a lo mejor no lo conozca lo suficientemente bien, porque yo creo que es lo suficientemente interesante, que lo merece, una cronología para que la gente conozca lo sucedido y también las víctimas, ¿de acuerdo? Creo que es muy justo. Bueno, tratando de ser lo más conciso posible, cosa muy difícil en un caso con tanta extensión y tantas variantes como el de Jack el Destripador, diremos que básicamente fueron
5 crímenes impunes cometidos por un desconocido asesino, al cual se motejó como Jack el Destripador. Fueron asesinatos cometidos para la historia oficial a partir del 31 de agosto de 1888, plena era victoriana en su llamada etapa tardía, el victorianismo tardío, a fines de el verano europeo de 1888 y sobre todo en el otoño, en el llamado otoño del terror de aquel año. A partir del primer crimen, que fue sobre una víctima llamada Marianne Polly Nichols, en la madrugada del 31 de agosto de ese año. Todos los crímenes fueron ese año y fueron en un periodo brevísimo de 2 meses y medio. Aparece el cuerpo de esta mujer, es encontrado por un par de trabajadores, de estibadores del puerto, y posteriormente aparece también haciendo su ronda el agente John Neal. A partir de ahí comienza para la historia la retahíla criminal del que después se da conocido como Jack el Destripador. Pocos días más tarde, el primero fue, como ya dije, el 31 de agosto, el próximo asesinato se concreta el 8 del siguiente mes de septiembre del 88, en este caso sobre Annie Chapman, una mujer de 47 años, que fue una de las víctimas que tuvo mejor pasar económico durante mucho tiempo. Tuvo una vida de clase media, estaba casada con un cochero de la Casa Real de Windsor, pero desgraciadamente, tras fallecer su marido y perder su fuente de sustento, el alcoholismo y las malas juntas la llevaron por el mal camino y terminó en el este de Londres, y más concretamente en el más misérrimo y paupérrimo distrito del este de Londres, que en ese entonces al menos era Whitechapel. Es de decir que Whitechapel y también el aledaño distrito de Spitalfields es donde se concretaron los asesinatos históricos de Jack el Destripador. Bueno, las alarmas se prenden a toda velocidad, ya hay 2 crímenes especialmente espantosos, pese a que esa zona era muy cadenciada y había bastante violencia, pero no se sucedían estos hechos tan macabros. No existía un asesino en serie como tal, es decir, la figura del asesino en serie en esa época era desconocida, y entonces la policía empieza a hacer un trabajo de investigación mayor. El caso empieza a estar en la plana de todos los periódicos ingleses, lamentablemente muchos de ellos también teñidos de amarillismo y de sensacionalismo. También hay, al igual que hay hoy en día, una buena dosis de noticias falsas para tratar de vender más periódicos, pero el asesino sigue impune y sigue cometiendo sus crímenes. Su próximo atentado mortal lo comete en la madrugada del 30 de septiembre, en lo que se conoce en criminología como el doble acontecimiento, algo extremadamente extraño porque los asesinos seriales suelen cometer sus crímenes en los llamados pedidos fríos o call off, o sea, dejando cierto lapso que se da menor o mayor, pero ese lapso vacío existe entre un asesinato y otro, y acá insólitamente el asesino mata, y eso está prácticamente, no hay ningún experto en el caso que discuta de que fue el verdadero asesino el causante de la muerte de las 2 mujeres de esa noche. La primera, una prostituta sueca llamada Elizabeth Stride, en un callejón de la calle Werner, muere degollada, y da toda la sensación de que el criminal no tuvo tiempo de completar su macabra labor, porque se trataba de un asesino que estaba obsesionado por la mutilación. No en vano tiene ese sórdido apodo de Jack el Destripador, porque se le había puesto, porque se daba a sus víctimas y se llevaba órganos internos a modo de trofeo o souvenir. Bueno, en este caso todo indica que fue interrumpido por algún vecino que pasaba por allí, y estaba tan obsesionado y era tan fuerte ese frenesí sanguinario que lo embargaba, que dejando de lado su propia seguridad, el asesino se arriesga, atraviesa todo Whitechapel y llega a la zona de la Plaza Mitre, incluso entra en la jurisdicción de la llamada
policía de la City de Londres y sale de la jurisdicción de la policía metropolitana, ¿no? Eso quizá lo benefició porque a la vez de ese choque de jurisdicciones no hubo, digamos, un contacto adecuado entre una policía y otra, y allí en la Plaza Mitre se encuentra con una prostituta alcohólica que había sido justamente detenida en la comisaría de Bishopsgate por borrachera y por escándalo público, llamada Catherine Dowes, a la cual a la 1 de la mañana, que era una hora donde tradicionalmente en Inglaterra se expulsaba a los borrachos, como los agentes de esa comisaría constataron que la mujer por lo menos podía mantenerse en pie, poco menos que la echaron y dejaron que saliera, aunque era evidente que no estaba en sus cabales, que seguía todavía bajo los efectos del alcohol. La pobre mujer sale de esa comisaría y, probablemente acusada por la necesidad económica, va en busca de un cliente a la llamada Plaza Mitre y se encuentra con el peor cliente posible, el asesino Jack el Estripador, el cual venía totalmente sediento de sangre por no haber podido llevar a cabo la que era su obsesión, que era mutilar a una víctima, porque media hora antes, como ya comenté, había sido interrumpido y solo, dicho esto entre comillas, pudo cortarle el cuello, con lo cual bastó, por supuesto, para asesinarla, a la infortunada Elizabeth Stray. Bueno, al encontrarse con esta otra mujer que salía todavía bajo los efectos del alcohol de esa comisaría y en la Plaza Mitre, si bien hay testigos que lo lograron ver conversando y con la víctima en los momentos previos al asesinato, y que son los únicos que brindan un retrato hablado relativamente fiable de cuál era la fisonomía del criminal, bueno, en determinado momento queda sola con la mujer, la ataca. Este hombre tenía un gran dominio de la zona, sobre todo conocía, tenía cronometrado cuando hacían sus rondas los distintos policías. Eso prueba de que evidentemente era un poblador local, por ese dominio que tenía de conocer al dedillo, dónde estaban todos los callejones, las calles sin salida, las fuentes públicas, los lugares por donde podía escapar, y también, por supuesto, conocía la regularidad con que hacían sus rondas los policías de aquel entonces. Pese a que había un despliegue policial impresionante, porque ya estábamos, ya se habían cometido 2 crímenes, la policía estaba actuando bajo el mando de un excelente detective llamado Aberline, Freddy Aberline. Se había solicitado a otras divisiones, no solo a la división de Whitechapel y de Spitafy, sino que en distintas divisiones, como por ejemplo de Westminster, por ejemplo de Whitehall, en fin, había agentes que colaboraban con la investigación, y además incluso había toda una buena cantidad de obreros, de estudiantes y de detectives privados que integraban el llamado Comité de Vigilancia de Whitechapel, que era una especie de ONG de la época victoriana que servía de apoyo a la policía metropolitana, la cual coloquialmente se la llama Scotland Yard, la cual se veía desbordada y superada en la búsqueda de este criminal. Por lo tanto, las calles eran un verdadero hervidero de agentes policiales, de civiles, todos en busca del asesino, y sin embargo, el criminal lamentablemente logró salirse con la suya en esa trágica madrugada del 30 de septiembre, porque la pobre Catherine Dowes, o sea, la prostituta que lamentablemente bajo los efectos del alcohol todavía estaba cuando sale de la comisaría, se encuentra con esta persona creyendo que era un cliente, y su cuerpo desmembrado es encontrado por el agente Edward Watkin pocos minutos después, en una verdadera carnicería donde el criminal sació de esa sed de sangre que lo estaba embargando. Acá ya tenemos 4 víctimas, y como comenté momentos atrás, Jack el Estripador tiene una cantidad muy pequeña de asesinatos, todos ellos repudiables y lamentables, pero es llamativo que con una cantidad tan mínima haya tenido una fama, una infamia tan grande que llega hasta nuestros días. Sobre todo si tenemos en cuenta que en el siglo XX y siglo XXI tenemos asesinos en serie
que superan hasta los 50, los 60 casos mortuorios, pero tenemos que ponernos en el contexto de la época, para aquella época donde el concepto de asesino serial era inexistente, causó una conmoción muy válida. Y bueno, su último crimen conocido fue el 9 de noviembre, la madrugada del 9 de noviembre, siempre del año 88, por lo tanto, en ese brevísimo lapso de 2 meses y medio fue que llevó a cabo esa matanza, y la víctima fue la infortunada joven pelirroja irlandesa llamada Mary Jane Kelly, que fue la única víctima que fue atacada dentro de un cuarto, dentro de un lugar que esta pobre mujer alquilaba en una especie de conventillo, una precaria pensión con habitaciones, y en forma trágica ella era la ocupante del número 13, de la habitación número 13 de esa pensión que se llamaba, digamos, dicho en español, la Corte del Molino, Miller's Court. Bien, en esa madrugada trágica del 9 de noviembre, la pobre Mary Jane Kelly es atacada por este criminal anónimo que dispone por primera vez de tiempo y tranquilidad para acometer su lúgubre labor. Está a más de 2 horas con la víctima y lleva a cabo una carnicería realmente espantosa, que no hay más que ver el material fotográfico de la época y para bueno, sentirse realmente escandalizado y horrorizado por el grado de mutilación que se causó a la pobre víctima. Y así terminó para la historia la saga de Jack el Estripador, porque es un asesino que nunca fue descubierto, que se le llamó Jack el Estripador, que es obviamente un nickname criminal, en base a una carta que la mayoría de los expertos están convencidos de que no la mandó él, a la Agencia Central de Noticias de Londres, que llegó el 27 de septiembre, y que se caratulaba querido jefe, pues se dirigía al jefe de prensa de la Agencia de Noticias de Londres, que más que un periódico era un medio de comunicación que a su vez entregaba informes y entregaba noticias y primicias y pagándoles, cobrándolas, por supuesto, a otros periódicos, donde supuestamente el asesino envía esa carta, pero la mayoría de los especialistas en el tema hoy en día están contestes en que esa carta se la autoenvió uno de los principales periodistas que trabajaba en ese medio de prensa, el señor Thomas Buzzing, con la anuencia, con el permiso de su jefe de prensa. O sea, estaban en complicidad precisamente para vender periódicos, para generar una morbosidad pública, aprovechando todo ese revuelo que estaba causando en la sociedad victoriana la presencia de este asesino. Y esa carta hubiera quedado en el olvido. Esa carta terminaba, después de decir un montón de dislates y de cosas fuera de lugar, una carta además escrita con una excelente caligrafía, era notorio que no podía ser la del criminal, cuyo perfil psicológico era el de un poblador, de una persona bastante bruta, bastante primitiva, evidentemente, pero termina con la firma atentamente suyo Jack el Estripador. Hubo una casualidad extraordinaria, es que dentro de tantos disparates que en el contenido de esa carta se mencionaban, el supuesto asesino decía que en su próximo ataque mortal iba a cortarle las orejas a la próxima víctima y iba a mandar esas orejas como regalo en forma de broma a la policía. Y la casualidad quiso que en la noche del doble acontecimiento, que ya brevemente la describí, la víctima, la segunda víctima, la que fue más mutilada en esa oportunidad, Catherine Dowes, recibió de tantas cuchilladas frenéticas que le lanzó sobre el rostro del criminal, sin que hubiera una intencionalidad del auténtico asesino de extirparle la oreja, le rasga el lóbulo de una de sus orejas, y cuando se coloca el cadáver de la infortunada mujer en un ataúd, cae ese trozo de oreja. Esa información enseguida sale a luz y es aprovechada por este medio de prensa que había mandado la carta falsa, porque se daba esa casi increíble casualidad de que, dentro de muchas cosas que mencionan, habían dicho de forma casi burlesca de que el asesino quería quitar las orejas.
Obviamente el asesino no tuvo intención ninguna de quitar las orejas y mucho menos era el redactor de la carta. Pero bueno, esa casualidad, ese hecho fortuito fue aprovechado en forma espurio por ese medio de prensa y después fue reproducido por otros periódicos de la época y ahí se creó el mito de Jack el Destripador. Jack el Destripador como tal nunca sabremos quién fue y su último crimen conocido fue el del 9 de noviembre contra la infortunada y joven y bella Madeleine Jane Kelly. Luego de eso desaparece de la historia criminológica, desgraciadamente nunca se lo pudo capturar, nunca se lo pudo desenmascarar, no pagó por sus crímenes, y eso dio lugar a infinidad de teorías sobre cuál era su posible identidad. Teorías, algunas de ellas con fundamento, hechas por autores que, como dije, convencidos, de buena fe algunos, pero otros lo hicieron en forma espuria para ganar dinero, inventando hechos y falseando datos para tener su cuarto de hora de fama y ganar dinero con el caso. Sé que hay muchísimo más para decir, pero estamos, mi querida Nieves, atados y limitados por el tiempo en este directo. Mira lo que te dicen por ahí. El señor Pombo es una absoluta enciclopedia y estoy enganchadísimo oyéndolo. ¿Has visto? Muy agradecido a la persona que hizo ese comentario tan elogioso y excesivo sobre mis conocimientos. Una pregunta, Gabriel, porque la cronología ha sido perfecta. ¿Alguna víctima no oficial? ¿Crees que existe alguna víctima no oficial que se le pueda atribuir? Esta es una pregunta muy interesante. Sí, en el estudio de este caso, con poca originalidad se les llama víctimas no canónicas. Si tenemos 5, que se las califica de canónicas, o sea, de casi segura autoría del criminal, y eso porque hay una similitud en el modus operandi, sobre todo en la manera que son finiquitadas estas pobres mujeres. Bueno, hubo algunas que inicialmente, sobre todo la prensa, las consideró que integraban el mismo elenco criminal, pero después estudios un poco más profundos las desestiman totalmente. Algunas son previas al inicio de la saga asesina de Jack el Estripador, que como dije empezó el 31 de agosto del 88. Por ejemplo, Martha Teibran, un mes antes, el 8 de agosto de ese año, era lo que se llamaba una prostituta de soldados, era una mujer ya veterana que al no poder acceder, dado que no tenía las características físicas de la juventud y bueno, de la belleza y la posibilidad de acceder a mejores clientes, se veía relegada a buscar clientes en la Torre de Londres y en otras guarniciones militares, y se le consideraba una prostituta de soldados. Y fue asesinada el 8 de agosto de 39 puñaladas, probablemente con una bayoneta, lo cual da la sensación de que su asesino fue un soldado, uno de esos clientes que probablemente estuviera drogado, borracho y en base quizás a una disputa que tuvo con la meretriz, tuvo ese ataque de locura con la que la termina matando. Pero el modus operandi es totalmente diferente al de los crímenes, que aunque son repugnantes, son mucho más metódicos de Jack el Estripador. Aclaro de que, si bien existe la teoría de que Jack el Estripador pudo ser un médico, en lo personal no estoy de acuerdo con eso y sigo la opinión, por ejemplo, de uno de los principales médicos forenses que tuvo este caso, el doctor Thomas Bond, que en sus informes indicó que a su criterio el criminal no tenía ni siquiera la sapiencia propia, o sea, no tenía conocimientos anatómicos ningunos, y que ni siquiera la pericia propia de un desollador de animales o de un carnicero tenía. Hay otros autores que consideran que sí, que existe la posibilidad de que tuviera algún conocimiento médico, aunque no fuera necesariamente un cirujano. Los crímenes en sí, el estudio de las autopsias, hacen ver que queda muy limitado el eventual conocimiento que el asesino pudiera tener de la localización de los órganos. Simplemente era un criminal que estaba imbuido de una sed de sangre muy especial, era un típico psicópata, obviamente, y que tenía cierta perversión y fetichismo hacia órganos internos femeninos, básicamente el útero, también solía extraer riñones, hígado, en fin. Había toda una parafernalia bien propia del psicópata. Y además
cabe agregar que está en discusión de si se trata, si lo podemos calificar como un asesino en serie organizado siquiera, porque si bien tenía algunos aspectos que nos hacen pensar de que era metódico, era frío, como por ejemplo obviamente llevar las armas mortales consigo, atacar en los momentos en que las mujeres estaban más indefensas, atacarlas en lugares donde era muy difícil que fuera descubierto y fuera pillado infraganti por testigos y por la policía. Bueno, también hay otros factores que muestran a un individuo que va entrando en un increyendo, en un avance de desequilibrio, porque cada vez sus crímenes son menos lógicos y son más violentos, y termina en el crimen contra Mary Jane Kelly del 9 de noviembre, que es una verdadera carnicería, pero totalmente falta de todo raciocinio. Eh, ¿Por qué quedó impune? Y no necesariamente porque haya sido un genio del delito. En lo personal considero que, si bien evidentemente tenía una inteligencia perversa, tenía un gran conocimiento de la zona, del llamado coto de caza o de cacería, y eso facilitó su impunidad hasta el día de hoy, pero también la suerte, tan sencillamente como eso, la buena fortuna, coadyuvó para que no se conociera su identidad y pudiera quedar impune. Gabriel, ¿podríamos estar hablando de una serie de crímenes misóginos o simplemente un psicópata con sed de sangre? Mójate un poquito. Mira, el tema de la misoginia, bueno, no podemos dudar que hay crímenes que tienen esa connotación de género. Ahora bien, en este caso y en este contexto, estábamos ante un psicópata que tenía una sed de sangre y sobre todo una cierta obsesión con algunos órganos reproductivos de la mujer. Ahora bien, ¿por qué sus víctimas eran prostitutas o eran mujeres muy pobres que a veces dormían a la intemperie porque las expulsaban por no tener para pagar los 4 peniques que valía una pensión, una triste pieza de pensión, por ejemplo, y no tenía más remedio que estar a la intemperie, y ahí el asesino las abordaba y las mataba, porque no está, no hay una certeza absoluta de que todas las víctimas ejercían la prostitución. Además, estamos hablando de una prostitución casi forzada, ¿no? O sea, por la extrema necesidad. Pongámonos en el terrible contexto de la miseria de Whitechapel y de Spitalfi de aquel entonces. Pero el asesino buscaba víctimas fáciles, o sea, ¿y qué víctimas más fáciles que estas mujeres que a veces estaban incluso ebrias? Su ebriedad hacía imposible que le ofrecieran una resistencia. Algunas estaban tan enfermas como por ejemplo Annie Chapman, el médico forense que hizo la autopsia, declaró después a la prensa de que si no hubiera aparecido el asesino, la pobre mujer no hubiera durado igual más de 3 o 4 semanas porque tenía una enfermedad terminal. Ese era el tipo de víctima sobre el cual se ensañaba este criminal. O sea, él tenía una necesidad de matar y no, considero que no era la misoginia el motor de los crímenes, sino simplemente que fue sobre el tipo de víctima más fácil, más cómodo, y que en definitiva también ameritaba, por lo menos en aquel entonces, una investigación policial tan profunda. O sea, no mataba mujeres de clase media, no mataba mujeres que tuvieran en otro contexto socioeconómico. No obstante lo cual, sí es verdad que una vez que esos crímenes empezaron a tener un pábulo en la prensa y digamos, a causar un temor público tan importante, sí es cierto que se generó una gran, no investigación policial, pero sí una persecución. También comenté, por ejemplo, que ya cuando que era un hervidero prácticamente, Whitechapel y Spitalfi, de noche estaba todo el mundo en la búsqueda del asesino, o sea, el asesino tenía que tener un conocimiento de su coto de caza perfecto para poder escapar. Pero aún así lo hizo. ¿Por qué? Porque como suele suceder con los asesinos en serie, ellos están guiados por una compulsión interna que los compele a asesinar una y otra vez, pero esa es una motivación interna. ¿Qué caracteriza también a un asesino en serie? Químicamente puro. Bueno, precisamente de que sus móviles son de tipo interno, o sea, mata por
gozo personal de matar y por una necesidad de matar, pero que es totalmente interna, que es imposible traducirla. Y evidentemente no están inherentes al mismo esas razones lógicas, que aunque puedan ser repudiables o reprensibles, como el deseo de vengarse, como el deseo de lucro, de robo sobre la víctima, el deseo de sexualmente aprovecharse de la víctima, porque también otra cosa hay que destacar, ninguna de las víctimas fue violada, no se ha encontrado ningún rastro seminal en los cadáveres. O sea, el asesino mataba, su objetivo era matar, no violar a la víctima, que perfectamente podía haberlo hecho, porque según parece el modus operandi era fingir de que justamente iba a tener una relación sexual, pagaba, se presentaba ella como un cliente, y cuando la mujer normalmente se daba vuelta, levantaba esos grandes pollerones de la época, el criminal aprovechaba para atacarla por atrás, la estrangulaba. Eso se muestra por la escasa cantidad de fluido sanguíneo que se encontraba en las escenas de los crímenes. Y bueno, después le cortaba el cuello y atacaba el abdomen, las abría en canal en busca de extraer órganos. O sea, no le interesaba satisfacerse sexualmente. Su interés, su satisfacción venía por otro lado, por ese lado tan poco explicable que tienen los asesinos seriales químicamente puros como era este sujeto. Pero no era la misoginia, considero mi buena amiga Nieves, el motor de sus asesinatos. Pues muchísimas gracias por la aclaración, Gabriel. Mira, ahora te voy a preguntar por algo que sé que te va a parecer espurio también, y creo que sé cuál va a ser tu respuesta. Una de las personas que dice que más había investigado el caso es Patricia Cornwell, que nos asegura que la culpabilidad es del pintor Walter Sickert, si no me equivoco. Ya puedes, yo la conozco, creo, pero ya puedes darnos tu opinión. Bueno, Patricia Sickert escribe muy bien, es muy amena, tiene una calidad literaria alta, son muy entretenidos sus libros, y este retrato de un asesino, caso cerrado, así se titula, el que dedicó a Jack el Estripador, y donde nominó y candidateó a Walter Richard Sickert, al gran pintor impresionista, le echó el sello de haber sido Jack el Estripador. Bueno, también tiene esa dosis de amenidad, pero es todo lo que puedo decir. Es leíble, tiene mucha información, la información sí es buena, se tomó ese trabajo, pero el individuo al cual acusa evidentemente no tiene posibilidad ninguna de haber sido Jack el Estripador. Ella deja de largo todas aquellas pruebas en contra que desfavorecen su teoría y se aferra y exagera las que considera que apuntan, que son totalmente especulativas. De ninguna manera Walter Richard Sickert, que fue un famoso pintor impresionista de la época, que lo único que se le puede achacar es que, al igual que muchos victorianos de aquel entonces, estaba obsesionado por el caso de Jack el Estripador. Walter Sickert era un individuo que tenía una personalidad bastante dominante y digamos, le gustaba hacerse ver, como diríamos ahora, y en reuniones sociales solía contar distintas, para mantener la amenidad de los demás invitados, contar historias. Y una de sus historias clásicas era de que él tenía conocimiento de quién había sido Jack el Estripador, al punto tal de que una antigua novela del año 1911, que fue después llevada al cine por el genial Alfred Hitchcock, y que se llamó El enemigo de las rubias, se llevó a cabo en 1926 esta película, que era en blanco y negro y era de cine mudo todavía, tomada a su vez de esta novela que les acabo de mencionar, que se llamaba El Inquilino. Bueno, El Inquilino simplemente es una historieta de un supuesto estudiante que le alquila a una pareja de ancianos una vivienda, y que por las noches se transforma en Jack el Estripador y sale a matar, y bueno, no tiene base ninguna, pero Walter Sickert de alguna manera fue el inspirador de esa trama, porque él decía saber que un inquilino de tales características era el asesino y todo lo demás, y además estaba tan obsesionado por el caso que algunas de sus pinturas
tenían motivos vinculados al caso criminal de Jack el Estripador. ¿eh? Hay una colección de pinturas donde aparecen prostitutas asesinadas o mujeres que uno se da cuenta que la mujer está muerta, aunque no el título de la obra pictórica no aludiera a un crimen, y que de alguna manera tiene esa inspiración en el caso de Jack el Estripador. Pero que un individuo, un artista, que los artistas, obviamente, más allá de su genialidad, que en este caso estaba considerado un gran pintor, por supuesto, pueden tener sus obsesiones personales, su mundo interior, bueno, pero eso no los convierte en el asesino al cual es ese artista en concreto, por el cual está obsesionado. Y además no fue demasiado novedosa Patricia Conway, pues ya había habido otros autores que lo habían mencionado, aunque sin hacer grandes fundamentos y grandes desarrollos en sus ensayos, la candidatura de Walter Richard Sickert al cargo de haber sido el anónimo asesino Jack el Estripador. Toma una teoría que otros ya la habían utilizado, pero le da mucho color y invierte, compra obras pictóricas de este hombre muy valiosas para hacer análisis microscópicos, porque supone que de atrás de la pintura, en forma críptica, hay ciertos elementos que demostrarían que este hombre es el criminal. Después paga peritos en grafología para ver si la caligrafía de Walter Richard Sickert podía coincidir o no con las cartas, que dicho sea de paso, comenté que justamente el alias de Jack el Estripador nace de una carta falsa, en definitiva, enviada, prácticamente todos los expertos están contestes, por Thomas Bulling, que fue uno de los principales periodistas de la Agencia Central de Noticias. Ahí nació ese mote criminal, pero al punto tal, toda esa plétora, toda esa cantidad impresionante de misivas que se enviaron pretendidamente elaboradas y firmadas por el criminal, la inmensa mayoría de ellas, por no decir todas, son reconocidamente apócrifas, falsas. Solamente una de ellas tiene cierta posibilidad, no certeza, pero un grado de posibilidad que no es desdeñable, de haber sido facturada por el propio asesino, que es una carta muy toscamente escrita, que se la conoce como la carta desde el infierno, porque se encabeza from hell, o sea, desde el infierno, y son unas pocas líneas, está escrita sobre un papel barato, vemos manchones quizás de sangre o de suciedad, la caligrafía es pésima, y se dirigió al señor Akin-Lax, que era el presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, que era una especie de ONG de aquella época, formada por comerciantes de la zona de Whitechapel, que viendo la impotencia de la policía, y también por una cuestión económica, porque sus propios comercios estaban siendo perjudicados por los crímenes de Jack el Estripador, bueno, crean ese comité y llevan a cabo algunas actividades, como por ejemplo pagar a un par de detectives privados, contratar obreros en paro, contratar estudiantes y gente en general para que patrullaran de noche en forma voluntaria para apoyar a una policía que se veía desbordada. Bueno, George Akin-Luz, que era un empresario constructor, recibe una misiva el 16 de octubre en su casa, esa misiva que vengo mencionando, ¿por qué digo que es probablemente la única que tiene visos de posibilidad de haber sido enviada por el criminal? Porque a esta carta que decía, desde el infierno, señor Lax, le envío el trozo de riñón de la mujer, cuando me sea posible también le voy a mandar el cuchillo con que lo saqué. La otra mitad de este riñón la freí, me la comí y estaba exquisita. Atrápeme cuando pueda, señor Lax. Eso es todo el texto de esta brevísima y macabra carta. Pero lo llamativo es que tenía adjunta una caja donde en el interior de la misma se encontraba un trozo de riñón humano embebido, algunos dicen en glicerina, otros dicen una solución alcohólica conservante, y ese riñón fue llevado a patólogos, por ejemplo al doctor Thomas Oppenheim,
el cual llegó a la conclusión de que era un órgano que estaba afectado de una nefritis alcohólica llamada la enfermedad de Bray, y daba la coincidencia de que la víctima, Catherine Dowes, que en la famosa noche del doble acontecimiento fue la segunda mujer asesinada y que sufrió una verdadera carnicería en su cuerpo, una de las barrabasadas que el criminal le hace es extirparle uno de sus riñones. Y esta mujer está comprobado de que sufría, era una alcohólica que sufría de esa enfermedad, porque hay registros en la enfermería del London Hospital que así lo demuestran. Y bueno, pocos días antes se le había asesinado y se le había extirpado ese riñón con la misma enfermedad que el riñón que va adjunto en una caja a la carta conocida como Desde el Infierno. Por lo tanto, si alguna carta tiene posibilidades, aunque no certezas, de haber sido elaborada por el auténtico criminal, es esa. Todas las demás son absolutamente falsas. Y bueno, ¿y por qué traje a colación esto cuando estábamos hablando de Patricia Conwell? Porque Patricia Conwell se basa mayoritariamente en las cartas del asesino y se las adjudica, también en forma totalmente traída de los pelos, a Richard Sicker. Pero si vamos al caso de que la inmensa mayoría de esas cartas son falsas, mal podía importar si eventualmente un perito calígrafo dice, bueno, la caligrafía del señor Sicker tiene un parecido con la carta tal. Si la carta tal es falsa, ¿qué importa si tuviera o no ese parecido? De modo pues que, fustigando y atacando la que entiendo de que es una teoría sin fundamento, también me fui un poco para el lado de las cartas, que no lo había podido desarrollar en el breve resumen que hice el esfuerzo de hacer, porque es un caso, mi querida Nieves, que sabés que es imposible de abordar mínimamente en un espacio que yo agradezco muchísimo, pero necesitamos 3 o 4 horas para más o menos desarrollar con abundancia el caso de Jack el Destripador. No te preocupes, Gabriel, que si tú quieres, volverás. Volveremos. Volverás a seguir desarrollando. Te voy a preguntar por 2 nombres más, ¿vale? Por un lado, lo tengo aquí en mis apuntes, ya sé lo que me vas a decir, pero bueno, tenemos la teoría de Robert Smith por James Maybrick, ¿no? Un supuesto comerciante de algodón. Y aparece otro nombre. Dicen que Nathaniel Cohen, que es un barbero del East End. Imagino que para ti estas identidades bueno, no pueden ser anticipador. Para que la audiencia vea que no soy tan aguafiestas como parezco, en una de estas 2 hipótesis que tú has mencionado, no es que esté totalmente de acuerdo, pero por lo menos entiendo de que no es tan inverosímil y que el candidato de una de ellas podría tener algunos pollotitos, digamos así. Si queremos apostar, apostaríamos un poquito de dinero que quizás fue ese individuo. Por lo menos es un candidato plausible. No es un candidato o nominado totalmente estrafalario, sacado de la galera. Descarto primero, vamos a hablar de los 2 que me propusiste, al que descarto absolutamente, y te voy a decir por qué, que es James Maverick. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el famoso diario, el supuesto diario personal adjudicado al comerciante algodonero James Maverick, que sale a la luz en 1992, y que dio lugar a un gran revuelo mediático en ese momento, bueno, es falso. Es falso como un dólar marrón, como un billete de $3, se puede decir, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué? Porque, bueno, el supuesto descubridor de ese diario íntimo, un chatarrero, un padre llamado Michael Barrett, bueno, llegó un momento que hasta se retractó. 3 años después de la salida a luz de ese manuscrito, donde supuestamente este hombre lo había encontrado porque un amigo fallecido se lo había dejado, ese diario, bueno, y que cobró buen dinero por él y por armar todo ese tinglado mediático, ante la presión de la prensa llegó un momento que aceptó de que había tomado tinta de la época victoriana, que todavía estaba utilizable, y como él había ido a las bibliotecas públicas y había estudiado todo lo que había recabable sobre James Maverick, bueno, ahí tuvo elementos para que más o menos pareciera creíble, pareciera que James Maverick era el redactor
porque coincidían algunos datos con la vida de James Maverick. ¿Por qué James Maverick fue conocido? No fue conocido por su vida, más allá que fue un próspero industrial algodonero de la ciudad de Liverpool, sino porque su caso fue famoso en la época, porque se supone que su esposa, que era una aristócrata, él tenía mucho dinero, pero no tenía galones aristocráticos, en cambio la mujer, que era mucho más joven que él, Florence Maverick, sí era una aristócrata de Estados Unidos, de Alabama, y que tenía un amante también, y se supone, tampoco es seguro, de que lo envenenó a este hombre. Bueno, eso dio lugar a un famoso juicio de la época y a libros que se escribieron. Algunos postulando como asesina a Florence Maverick, otros exculpándola, pero lo cierto es que esos libros traían mucha información sobre la vida de este personaje. Entonces, ¿qué hizo este señor Michael Barrett, chatarrero en Paro? Bueno, fue a las bibliotecas, recabó toda la información y armó con incluso ni siquiera era un diario, era digamos, ¿cómo se puede decir? Se usaba para guardar fotos de la época, ¿eh? Entonces, él le arrancó las primeras hojas donde había fotos reales y utilizó el resto de las páginas para redactar con esa tinta de la era victoriana y aprovechando esos datos que había sacado veraces de la vida de James Maverick, bueno, inventó que James Maverick estaba dejando un diario para la posteridad. Como dice mi admirado Alan Moore en su cómic From Hell, digamos, criticando esta teoría, dice, ¿qué considerado de su parte fue ya que el Estripador dejó un diario para que supiéramos de su identidad? La verdad que tenemos que agradecerle que haya sido tan considerado con nosotros. Bueno, evidentemente el diario es una farsa, el autoproclamado descubridor del diario terminó negándolo. También es verdad que después, presionado por sus editores, cambió de versión y dijo que en realidad él se había desdicho y ahí se había arrepentido y había asegurado de que había plagiado para que lo dejaran tranquilo, pero que en realidad sí era, porque iban a sacar otra edición del libro y no podía quedar como que se había arrepentido y había confesado que era todo mentira. Bueno, o sea, una patraña a todas luces el diario de James Maverick, ¿tá? Pero, mi querida amiga Nieves, de los dos sujetos que propusiste, el otro, que en realidad no era Nathan Cohen, sino su nombre real era Nathan Comiskey. Perdón, Nathan Kaminsky con A. Como vemos, el apellido es similar a Kosminski, a Aaron Comiskey. Recordará a la audiencia, tu audiencia, que momentos atrás ataqué y puse como ejemplo de bulo, totalmente estrafalario, la teoría de Russell Edwards, del famoso CHAL, del ADN y de la acusación falsa contra el señor llamado Kosminski, Aaron Comiskey, que entre otras cosas era imposible que fuera porque estaba recluido en una casa de trabajo en la época que se cometían los crímenes. Wow. Pero, ¿por qué se acusaba a Kosminski? Porque ha habido distintos investigadores que lo han mencionado. Es demasiado largo exponerlo, pero no en vano, de alguna manera, aunque equivocadamente, se traía a luz la posibilidad de que este tal Kosminski fuera el asesino. Pero esas notas de otros investigadores de la época no referían en realidad a Kosminski, sino que por un error tipográfico, en realidad ellos se estaban refiriendo a un sujeto llamado Nathan Kaminsky, que es la persona que tú mencionas. Pero ¿por qué lo mencionas con el apellido Cohen? Bueno, porque en aquella época, digamos, sobre todo en la zona de Whitechapel y Spitalfields, donde había una gran cantidad de inmigración judía, los apellidos extranjeros para el inglés medio eran difíciles de pronunciar. Entonces solía ponerse Cohen como, diríamos en español, Pérez, un Juan Pérez. Era una manera el Cohen era un apellido así genérico, cuando era difícil de escribir o pronunciar un apellido, en este caso judío. Muy bien. Pero Nathan Kaminsky, el que está mencionado como Cohen, pudo haber sido Jack el Destripador, es plausible, por lo menos no es desestimable de plano, porque era un zapatero que sufría de sífilis, que tuvo, está comprobado
justamente que era misógino, ya que tú habías comentado el tema de la misoginia, en este caso porque había atacado mujeres, sobre todo prostitutas, a las cuales quería sus servicios a la fuerza, incluso su esposa lo había abandonado por violencia doméstica, tenía antecedentes de violencia y sobre todo el avance de la enfermedad de la sífilis, que en aquel entonces era totalmente indetenible, no había manera de cuidarla o de tratarla, lo estaba perturbando cada vez más. Entonces, no se puede saber, no hay una prueba concreta de que este tal Nathan Kaminsky, el que tú mencionaste como Cohen, haya sido Jack el Estripador, pero por lo menos es un perfil plausible, a diferencia de varios ya candidatos que no tienen ninguna posibilidad de haber sido, que son totalmente traídos de los pelos estrafalarios, como Walter Sickert, el médico real William Gall, el príncipe Albert Victor, podríamos hablar de decenas de ellos, bueno, el pintor impresionista que fue acusado por Patricia Congreve, bueno, todos estos son candidatos que no tiene base ninguna, o sea, simplemente a veces se los pone como tal por lo colorido que es. ¿Por qué se acusa al príncipe Albert Victor? Bueno, porque paga acusar a la nobleza, genera en el público una morbosidad mayor, decir, sí, por eso hubo una conjura para proteger su identidad y la policía lo protegió y a su vez pertenecía a la logia masónica, y de ahí salen películas que del punto de vista de la fantasía y si uno quiere pasar en un cine un trato agradable sin profundizar mucho, está bien. La realidad pura y dura es más gris, entonces paga menos y suele ser menos utilizada como guión de películas. Bueno, Nata Comiskey, un individuo gris, un tipo que tenía antecedentes de violencia, que tenía cierta obsesión contra las mujeres, sobre todo las prostitutas, y que estaba enfermo de sífilis, al punto tal que él muere en un manicomio, en el mismo manicomio en el que años después se interna al otro, a Aaron Kominsky. Aaron Kominsky, como les dije, en el 88 estaba internado en una WordCore, que era una casa de trabajo, que fue por su indigencia, él mismo se autointernó, ¿tá? Estaba en una situación de indigencia tal y de desnutrición que no tenía ni fuerza para salir con un cuchillo a matar, la realidad era esa, wow. Pero sí tenían ciertos problemas psíquicos que se le fueron agrandando a Aaron Kosminski, y llegó un momento, un año después de los crímenes de Jack el Estripador, que lo internan directamente en el asilo para lunáticos de Colonel Hatch. En el mismo asilo para lunáticos, se le llamaba así, o sea, un hospital psiquiátrico, donde había sido unos meses antes internado y había fallecido allí el otro, el Kaminsky, o sea, Cohen, Nathan Kominsky, muere internado en un asilo psiquiátrico y coincide la internación forzada de Nathan Kaminsky, no Kosminski, con el fin abrupto de los crímenes de Jack el Estripador, porque otro de los grandes misterios es cómo un asesino serial, que usualmente los asesinos seriales no se detienen, que su compulsión interna es tan fuerte que siguen matando y matando, y si no, hay un suceso extremo, como por ejemplo la propia muerte del asesino, que los internen en un psiquiátrico, que lo metan preso, algo que impida que siga matando físicamente, materialmente, que se lo impida, se continuarían llevándose a cabo esos crímenes. Bueno, el hecho de que un individuo como Nathan Kaminsky, pocos días o quizá un mes después del último crimen, es internado justamente porque su pérdida de razón cada vez es más notoria y cada vez está más desequilibrado, bueno, podría coincidir con el perfil que tenemos de los asesinatos cometidos por el asesino que la historia conoció como Jack el Estripador. No quiere esto decir porque que un individuo incluso entre dentro del perfil, si no hay pruebas concretas de sus crímenes, no le podemos adjudicar y atribuir en forma fehaciente, tajante y terminante la identidad, pero por lo menos en un grado de posibilidades está muy por encima de otros candidatos que son totalmente estrafalarios y que no hay base ninguna para acusarlos. Sí, lo entiendo. Y Gabriel, para terminar este programa, te voy a pedir que te mojes. Venga, según tu opinión, ¿cuál fue la identidad de Jack el Destripador? No tengo un candidato. Si lo hubiera tenido, mi buena amiga, te puedes imaginar que, bueno, lo hubiera fundamentado correctamente y probablemente hubiera tenido una ganancia merecida, pero
sabes que acá sí me brota el aguafiestas y tengo que decir que considero de que, por no decir que es totalmente imposible determinar y encontrar hoy en día la identidad de este criminal anónimo, eh, las posibilidades en contra son de un 99,99% de que nunca se va a saber. Dentro del grado de posibilidades mencioné precisamente Nathan Kaminsky. Después hay un par de sujetos más que son muy sospechosos, uno llamado James Maverick, perdón, James Maverick no, James Kelly, fue un lapsus mío. James Kelly fue un individuo que estuvo en un hospital psiquiátrico, había asesinado a su mujer de la misma manera de que Jack el Destripador le cortaba el cuello de izquierda a derecha a sus víctimas. Estuvo en ese hospital psiquiátrico porque se hace loco para evitar la pena de muerte. Tiene una inteligencia tal que logra engañar a los médicos forenses que lo tratan. Después se escapa de ese hospital psiquiátrico y está libre en el pedido de los crímenes de Jack el Destripador. Tampoco hay pruebas de que haya cometido los crímenes. Y después se va al exterior y vuelve muchos años después y se autorrecluye en el hospital psiquiátrico principal de Londres, que es el de Broadmoor. Supuestamente deja ahí unas notas aún disculpándose. Bueno, eso es un candidato bastante plausible. Y el último, sería el tercero, como candidato plausible, yo destacaría a un marino alemán, un marinero llamado Karl Feigenbaum, que fue ejecutado en Estados Unidos, en la famosa prisión de Sing Sing, en el año 94, 1890, perdón, no, en el año 96. En 94 cometió el asesinato que lo llevó a la silla eléctrica. Él mató a una mujer de una manera muy similar a como mataba a Jack el Destripador, solo que lo hizo en Estados Unidos. Pero hay grandes posibilidades de que por su trabajo de marino mercante hubiera recalado en Whitechapel y en Spitalfield por la época de que se cometieron los crímenes, y tiene también un perfil de tipo bastante difícil, y hay una supuesta confesión que le hace a su abogado, claro, es palabra contra palabra. El abogado de él, luego de estar su defendido morir en la horca, morir electrocutado, y por lo tanto ya no tener la carga que tenemos los abogados de proteger el secreto profesional. Bueno, era bastante mediático este abogado Lanson de apellido, y en algunos reportajes que le hizo la prensa norteamericana, mencionó de que su cliente poco menos que había confesado haber sido Jack el Destripador y que había recalado laboralmente en barcos de una empresa alemana en la zona de los muelles de Whitechapel. Pero es un candidato. A todos estos candidatos que estoy diciendo tienen a su vez libros y estudiosos en el tema de Jack el Destripador que han nominado y desarrollado estas candidaturas. Son tres individuos posibles: Nathan Kaminsky, el zapatero judío que termina loco en un psiquiátrico Colin Hatch, un año después del crimen de Jack el Destripador, muere allí. James Kelly, el individuo que mató a su esposa de una manera similar como mataba a Jack el Destripador, que después huyó del hospital psiquiátrico donde estaba internado y que muchos años después regresa y supuestamente hace una confesión y tiene un perfil bastante similar a como mataba al Destripador. Y finalmente el marinero alemán y asesino Karl Feigenbaum, por estos motivos que acabo de decir. Que alguno de estos tres individuos haya sido Jack el Destripador, evidentemente no hay prueba ninguna. Simplemente digo que en una escala del 1 al 10 por lo menos están en un 7 o un 8, y no están en el 1 o en el -1 como estarían candidatos totalmente desechables que solamente un afán mediático los puso ahí. Llámese Walter Sickert, llámese el príncipe Albert, llámese el médico de la reina William Gall, etcétera, etcétera. Un largo etcétera de candidatos totalmente desestimables. Eso es lo que te puedo decir, mi buena amiga. ¿Y por qué? Y finalizo aquí porque el tiempo nos apremia. ¿Por qué considero aguafiestamente de que nunca se va a resolver el caso de Jack el Destripador? Entre otros motivos, porque ni siquiera esta joya de la criminología moderna, que es el ADN,
nos permitiría resolverlo, porque si no tenemos los elementos con los cuales cotejar y después hacer los exámenes, por muy exhaustivos y buenos que sean, y esos elementos, esas eventuales pruebas, como se podría decir, ser sangre de víctimas, del asesino, pelo, saliva, etcétera, lo que fuera, ya está totalmente degradado por una cuestión temporal, y eso no lo digo yo, lo dicen los especialistas en la materia del ADN. Por lo tanto, al no tener esa herramienta, ¿qué nos queda? Bueno, probablemente caer en otro bulo, como que aparezca un ficticio diario donde el asesino confiesa y después comprobamos que no es así, que solo fue para vender libros, para tener un cuarto de hora mediático que se saca esa teoría. Y termino con la frase del ya fallecido y gran criminólogo francés Edmond Locard. Él decía, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y vaya que, habiendo transcurrido ya casi 140 años de estos añejos crímenes, bueno, el tiempo huyó despavorido y por lo tanto las posibilidades en contra de resolver alguna vez este enigma son aplastantes. Obviamente. Gabriel, antes de irnos me están pidiendo, enseña otra vez tus libros, por favor, y ya de paso nos dices dónde conseguirlos, ¿vale? Bueno, conseguirlos no es fácil porque están agotados y están en Uruguay. Supongo que le habrás comentado a tu audiencia que no soy español, sino que estoy en el pequeño país sudamericano de Uruguay. Si estuvieran por acá en alguna librería todavía hay algunos. La única manera de conseguirlos, que muchas veces yo se los hago llegar a veces al costo por la gentileza de pedirlos y de interesarse por ellos, es si me escriben a mi, y tienes la gentileza de darlo, mi correo electrónico, que es tú ya sabes cuál es, gappombo11@gmail.com. Pueden escribirme allí y, bueno, de alguna manera nos conectamos, porque desgraciadamente no tengo otra manera de eventualmente hacerles llegar algunos ejemplares. Esta es mi novela, una de mis obras más queridas, donde intento, como ya dije, desde el mundo de la ficción, de la fantasía, develar, entre comillas, el arcano de la identidad. No solo de Jack el Destripador, sino también de otro terrible asesino de aquel entonces, también desconocido e impune, al cual se motejó descuartizador del Támesis. Y después tenemos, respecto del tema de Jack el Destripador, mis dos ensayos u obras de investigación criminológica. La primera de ellas, donde me inicié como escritor en cuanto a publicaciones, ya muy vieja edición del año 2008, de la cual tengo ejemplares solamente yo, no creo que de esta ni siquiera en las librerías uruguayas se podría encontrar. El monstruo de Londres, la leyenda de Jack el Destripador. Este fue mi primer trabajo, publicado en marzo del 2008 en Uruguay y en Argentina, y también hay alguna versión en Amazon del mismo. Y posteriormente el complemento, donde desarrollo con más profundidad en algunos temas y también desmenuzando en forma muy detallada precisamente teorías, ¿no? Desde las más plausibles e incluso las más estrafalarias, pero siempre tratando de hacer con objetividad y seriedad, las desarrollo en esta suerte de segunda parte del ensayo, que aquí lo tenemos, y que se tituló Jack el Destripador, la leyenda continúa, como podemos ver con una carátula ya de otra calidad. Ahí tenemos la clásica imagen de Jack el Destripador, con su galera, su bastón, su chaqueta. Al fondo tenemos el río Támesis, el perfil del Palacio de Buckingham, la Torre de Londres. Bueno, esta excepcional portada fue diseñada por un portadista e ilustrador y compatriota mío, Alejandro Colucci, el cual también me diseñó y me hizo el halago de así hacerlo, la portada de El animal más peligroso, la vuelvo a mostrar acá, un thriller victoriano, la obra de ficción que ya mencioné y que ataca no solo, reitero, el misterio de Jack el Destripador, sino también el del llamado descuartizador del Támesis. De modo pues que, mi querida amiga, si alguno de tu amable audiencia tiene interés, con mucho gusto me escribe al correo electrónico, me pongo en contacto.
tengo mucha gente que me escribe a veces para intercambiar sobre estos temas. A mí me encanta siempre evacuar de alguna consulta que se me hace, aquellas personas que tienen la amabilidad de considerarme un experto, aunque no lo sea. Bueno, me he hecho muy buenos amigos también virtuales, sobre todo de la querida España, que a veces por este interés y esta locura en común por este caso criminal, empezó como una relación de consulta, de pasarle yo información a ellos y terminó siendo una buena amistad. Incluso en algunos casos, la suerte ha querido que he podido viajar con mi señora esposa, y he visitado a mis buenos amigos españoles. Como dice el dicho, ¿cómo es? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la, no, al revés. Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña venga a Mahoma. Bueno, yo fui a España a conocer en persona y a poderle estrechar la mano y darle un abrazo a esos queridos amigos virtuales. Y uno de ellos se llama Nieves Guijarro, que la conocí hace unos años, tuve el placer de conocerla a ella y a su señora madre allá, y pasamos con mi esposa unos hermosos días en, en España, en la compañía de la querida Nieves Guijarro, y no descarto que nos volvamos a ver, mi querida amiga. Ojalá, ojalá, Gabriel. Pues ha sido un inmenso placer tenerte con nosotros. Ahorita mismo después hablo contigo para hacer un post adicional con tu correo y demás, ¿vale? Y nada, mi querida audiencia, espero que lo hayan pasado bien en esta velada de Un Café con Nieves. Muchas gracias por los corazones, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y voy a terminar este Café con Nieves, pues como siempre, con una frase literaria para los nuevos seguimientos. Bienvenidos y bienvenidas a mi humilde morada. Pasen y dejen parte de la felicidad que trae. Damas y caballeros, Gabriel Pombo. Les mando un beso muy fuerte y nos vemos próximamente en Un Té con Nieves. Vamos a ver si me deja.